Volviendo sobre los objetos y los métodos, vamos a ver un poco el concepto de prototipos y función constructora. Acá, por ejemplo, tengo de nuevo al objeto que habíamos creado en la constante Lucas, que tiene un nombre, un apellido, una edad, hobbies y un método que se llama incrementar edad, ¿no? Que eran los comportamientos o estas funciones, acciones que podían hacer estos objetos, que lo que hace este método es, acceder a la edad de Lucas, 27, y a esa edad asignarle un nuevo valor, que va a ser la edad que ya tiene más 1. Y al final, va a retornar esa nueva edad para que se pueda, vamos a probarlo acá, lucas.incrementar edad, lo ejecuto y cuando devuelve 28, ¿no? Y ahora si yo accedo a lucas.edad ya se modificó ese dato y quedó en 28, ¿no? Si lo vuelvo a ejecutar se va a sumar uno más y así cada vez que yo lo ejecute. Esta estructura que nosotros creamos con nombre, apellido, hobbies e incrementar edad probablemente sea un esquema común en nuestra aplicación y nosotros queremos crear, un montón de personas más que tengan estos mismos campos, cada uno con su dato específico. Si yo, por ejemplo, quiero crear otra persona, tendré que venir acá abajo y hacer, por ejemplo, Lara igual a un objeto que tenga el nombre Lara, que tenga el apellido García, ¿no? Y básicamente empezar a crear los mismos campos, ¿no? Con las mismas funciones y demás, porque son el mismo tipo de objeto, ¿no? El mismo tipo de entidad, solamente que cambian sus datos. Y acá podríamos decir que tenemos un problema porque cada vez que yo quiero crear un nuevo objeto de una persona tengo que escribir toda esta estructura, ¿no? Lo que podríamos hacer es introducirnos al primer concepto de programación orientada a objetos, o el primer como pilar, que se llama abstracción, ¿no? Que el punto de la abstracción es a toda esta lógica de crear una persona, definir un contrato y demás, que todo eso esté a cargo o sea responsabilidad de otra función, ¿no? Que nosotros no nos encarguemos de eso directamente en nuestro código principal, sino que una función o una clase se encargue de crear por nosotros ese objeto con ese mismo contrato, ¿no? Con esos mismos campos. Nosotros le vamos a indicar cuáles son los datos, pero esa función se va a encargar de crearlo por nosotros. Para crear esta abstracción en JavaScript existe un concepto que se llama funciones constructoras, que es una manera de crear objetos con funciones. Una forma fácil de hacer esto, por ejemplo, sin funciones constructoras sería, por ejemplo, crear una función que se llame crear persona, ¿no? Que sea por acá dentro una función. Esta función va a recibir un nombre, va a recibir un apellido, va a recibir una edad, ¿no? Y dentro de esta función lo que voy a hacer es crear un objeto de persona, ¿no? Persona que reciba estos parámetros. El nombre va a ser el nombre que me llega por parámetros, ¿no? El nombre de esta persona. El apellido va a ser el apellido que me llega por parámetros y la edad lo mismo. En JavaScript, ya que el nombre de la propiedad y el nombre de la variable son el mismo, en este caso del parámetro, como ser el mismo, se puede omitir todo esto como para hacerlo más corto y es lo mismo. Entonces estoy creando a esta persona con los datos que me llegan por parámetro y después de que la creé la retorno, ¿no? Entonces yo podría venir acá abajo y hacer const Lara de nuevo igual a crear persona. Y acá le paso el nombre Lara, el apellido García y la edad 45, por ejemplo, ¿no? 45 numérico. Y cuando miro Lara, Lara es un objeto, a ver si me aparece, ahí está, un objeto con todos esos campos, con el mismo contrato, ¿no? Me faltaría simplemente añadirle los hobbies, que no le añadimos los hobbies, ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos el mismo contrato. Si le quiero añadir la función, le puedo poner incrementar edad y añadirle la misma función. Entonces esta función simplemente recibe los datos, crea el objeto y me lo devuelve. Entonces detrás de este nombre, crear persona, estoy escondiendo la lógica de crear todo este objeto. Es como una especie de fábrica, ¿no? Que te fabrica los objetos de la persona. Sin embargo, existe una alternativa mejor que son los prototipos. Igualmente es bastante parecida a esta función que escribimos acá. ¿Cómo se crea un prototipo? Empieza con la palabra function, es una función constructora, y lo que tenemos que poner como nombre de la función es el nombre de la entidad de este objeto, que en este caso es una persona, ¿no? Cuando escribimos prototipos
o funciones constructoras, siempre escribimos en camel case, ¿no? O sea, la primera letra de cada palabra en mayúscula. Por ejemplo, persona con P en mayúscula. Y voy a hacer lo mismo. O sea, yo para crear una persona voy a necesitar un nombre, voy a necesitar un apellido y voy a necesitar su edad. Dentro de esta función, acá es algo un poco distinto. Lo que vamos a hacer es definir cada uno de los campos del objeto, pero con la palabra reservada this. De esta forma. Pongo, por ejemplo, this.nombre va a ser igual al nombre que estoy recibiendo por acá, ¿no? Después, this.apellido va a ser igual al apellido que estoy recibiendo por acá. Y this.edad va a ser igual a la edad que estoy recibiendo por acá. Nuestra persona también tiene un campo de hobbies que vamos a hacer que, por ejemplo, cada vez que se crea una persona no tenga ningún hobby. Entonces, de esta manera estamos definiendo súper claro que yo tengo un concepto, una entidad persona, para crear después distintas instancias de persona que van a tener un campo nombre, un campo apellido, un campo edad y un campo hobbies. Como nosotros estamos usando this punto y todo esto, JavaScript reconoce que este es un prototipo, que no es una función común, y utiliza la sentencia de retorno de forma implícita. No hace falta que nosotros hagamos un retorno de nada como habíamos hecho en el otro ejemplo de la función, ¿no? Simplemente con esto ya es suficiente. Entonces, si yo quiero crear una persona, ahora por ejemplo Lucas de nuevo, escribo persona, le paso los datos, ¿no? El nombre, el apellido, Gutiérrez y la edad, 27. Pero al principio de esta llamada tengo que escribir new, ¿no? Así JavaScript entiende que yo quiero crear una nueva persona con estos datos, ¿no? Entonces cuando miro Lucas en la consola, me vuelve a aparecer el objeto con el mismo esquema, ¿no? Los mismos campos, pero esta vez al principio del objeto dice persona. O sea, ahora mismo me está diciendo JavaScript que este objeto pertenece a este prototipo, ¿no? Fue creado con esa plantilla, con ese esquema de estos campos. Y entonces puedo venir de nuevo acá y hacer const, de nuevo Lara igual a new persona y decirle acá Lara, decirle García e indicarle 45, ¿no? Y dentro de Lara ya puedo ver que es un objeto del prototipo persona. Decimos que es una instancia de persona porque fue creada a partir de esta función, o sea, a partir de este prototipo. Lara y Lucas son instancias de persona.